Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Moreno Vega de la carrera Ingeniería de Ejecución Eléctrica y en este video realizaremos los conceptos de la máquina sincrónica. Realizando una pequeña introducción para las máquinas síncronas, estas son esenciales en la generación de la energía eléctrica utilizando en diversas aplicaciones como turbogeneradores, grupos diésel y hidrogenadores. Estas son destacadas por su capacidad para operar en sincronía con la red eléctrica y manejar grandes potencias, lo que lo hace fundamental en sistemas de energía de gran escala y en la industria. Estas máquinas a menudo se implementan en esquemas de gran envergadura, como se muestra en la imagen. Los motores síncronos lideran el mercado de aplicación de altas potencias y bajas velocidades. Característica constructiva. Las máquinas síncronas presentan dos componentes clave en su construcción: el estator, como se ha mencionado anteriormente. El rotor alimentado con una corriente continua puede tener un devanado concentrado o de dos polos salientes, y en contraste, el estator alimentado con corriente alterna trifásica utilizando un devanado distribuido. Este diseño es eficiente para garantizar un funcionamiento equilibrado y versátil para diversas aplicaciones industriales. Como se puede apreciar, las características de los rotores se subdividen en dos tipos principales: el rotor cilíndrico y el rotor de polos salientes. En el primer caso, el rotor cilíndrico, diseñado para altas velocidades, opera entre 3000 y 1500 revoluciones, dependiendo si tiene dos polos o cuatro polos. Este tipo de rotor, con potencia alcanzando hasta 2000 VA, se caracteriza por su refrigeración directa mediante nitrógeno o agua, permitiendo una gestión eficaz del calor generado. Además, se presenta como una estructura demasiadamente larga con un diámetro del orden de 1 metro. Por otro lado, el rotor de polo saliente encuentra su aplicación principal en turbinas hidráulicas y especialmente en hidrogeneradores, girando a velocidades más bajas, entre 50 y 300 RPM. Estos rotores son reconocidos por su considerable diámetro necesario para acomodar un gran número de polos en el rotor. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento en las máquinas sincrónicas implica que el rotor del generador, impulsado por una máquina motriz como una turbina, gire en presencia de devanados excitados por una corriente continua. Este proceso genera un campo magnético rotatorio en la máquina. A su vez, este campo magnético induce tensiones trifásicas en los enrollados del estator. La frecuencia de la tensión inducida está sincronizada con la velocidad de rotación de la máquina motriz, lo que asegura que una correspondencia entre la frecuencia eléctrica generada y la velocidad de operación del sistema. En el modelo de las máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico, se puede ver que en el circuito equivalente se tiene el estator trifásico y el rotor, que se modela con una resistencia, con una corriente continua, y se puede ver el flujo, en el cual también está el torque y la velocidad. Análogamente, también se puede ver el circuito equivalente por fase. Cabe destacar que son similares a los de los transformadores trifásicos. La potencia en generadores sincrónicos. La potencia en las máquinas síncronas se componen de dos partes principales: la potencia eléctrica generada y la potencia mecánica suministrada por la turbina. Cabe destacar que la potencia eléctrica se ve afectada por diversas pérdidas, como las mecánicas, que incluyen la pérdida por fricción y ventilación, y las pérdidas en el núcleo, asociadas a la energía disipada en el núcleo magnético de la máquina, y la pérdida de cobre, relacionada con la resistencia eléctrica de los conductores de cobre en el estator y rotor. Estas pérdidas representan aspectos cruciales al considerar en el rendimiento global de la máquina síncrona y su eficiencia en la conversión de energía mecánica en eléctrica. Potencia activa. La potencia activa en las máquinas síncronas se puede entender mediante el diagrama fasorial cuando el generador opera en carga inductiva. En este escenario, la corriente adelanta el voltaje en el ángulo de fase, debido a la naturaleza inductiva de la carga. En el diagrama fasorial, el ángulo entre la corriente y el voltaje se denomina ángulo de desplazamiento o ángulo de potencia. En una carga inductiva, este ángulo es positivo.
Potencia reactiva. La potencia reactiva suministrada tiene que ver con la magnitud de la corriente de excitación. Si la corriente de excitación cambia, la potencia reactiva suministrada o absorbida también cambia. Generador sincrónico operando aislado de la red, o también se puede abreviar con las letras GSRC. Este es un sistema autónomo en el cual el generador síncrono y su controlador funcionan sin conexión a una red eléctrica externa. En esta configuración regula la frecuencia y la tensión internamente para mantener la estabilidad del sistema y suministrar energía de manera constante. Este enfoque se utiliza comúnmente en sistemas de generación independiente como microondas o instalaciones de generación distribuida. También se puede apreciar el circuito equivalente de un GCRC. En este caso, se puede ver que el control de las consignas de la máquina motriz regula la potencia inyectada. Por lo tanto, se puede decir que la potencia generada es igual a la potencia de carga. Y en el otro caso, tenemos cuando puede ser capacitivo e inductivo. Lo que genera el control del campo regula la tensión generada, al decir que Q generado es igual a la Q de carga. El AVR, que en inglés significa regulador automático de voltaje. En el generador síncrono rotativo, controlado por un GCRC aislado de la red, es esencial para controlar la excitación del generador y mantener un voltaje constante y estable. Su función práctica asegura la estabilidad y eficiencia en la generación de energía en sistemas independientes. En este caso se puede apreciar cómo están conectados el AVR y el EXC, el cual es el control del voltaje del campo debido a AVR. Generador sincrónico operando en paralelo con la red. Un generador sincrónico operando en paralelo está sincronizado con una red eléctrica más extensa, ajustando automáticamente su frecuencia y voltaje para alinearse con la red. Contribuye a la oferta total de energía, comparte la carga con otros generadores y proporciona la potencia activa y reactiva según las necesidades en la red. Proceso de sincronización. Tenemos dos tipos de sincronización, el cual es el método elemental más antiguo mediante lámparas de sincronización, o el más moderno que se utiliza actualmente, que es mediante equipo de sincronización. En el primer caso, se tiene que el método de la lámpara de sincronización se utiliza para sincronizar un generador síncrono con la red. Se observan lámparas conectadas al generador y a la red. La sincronización se logra cuando las lámparas estén en fase y parpadeen de manera síncronas, ajustando la velocidad del generador para que coincida con la velocidad de la red. Se garantiza una conexión segura al cerrar el interruptor, evitando desfase y asegurando la estabilidad del sistema eléctrico. Se puede apreciar un esquema de cómo son las lámparas de sincronización. En el segundo método de sincronización es el más moderno, en el cual se utilizan equipos de sincronización. En este método, al estar en paralelo con la red, se utiliza el equipo avanzado de sincronización, que monitorea la frecuencia, la tensión, hasta el ángulo de fase. Cuando estas variables están alineadas, el equipo autoriza automáticamente la conexión cerrando el interruptor. Este enfoque es preciso y automatizado, garantizando una sincronización eficiente y segura, contribuyendo a una mayor estabilidad en los sistemas.